Hola, vamos a continuar con la doctrina secreta de la creación. Vamos por la página 126, perdón, y se dice: Si Autana, gloria interior de los brahmanas, Foa, las tres líneas espirales para unir el sexto al séptimo de la corona, un ejército de hijos que ocupa cada ángulo, los archivos que quedan en la rueda central. Ellos dicen: eso es bueno. El primer mundo divino está terminado después del segundo. Entonces el universo sin forma refleja el mundo de las sombras, la primera forma del mundo intelectual en el primer vestido sin padre. Este trazado de líneas espirales se refiere a la evolución del principio del hombre. Principio del hombre, así como lo de la naturaleza. El alma divina, el hombre, es algo material comparada con el espíritu divino, del cual este vehículo, el Foa, representado alegóricamente como probando unir el espíritu puro del rayo inseparable del uno absoluto en el alma para hacer de los dos la nómada en el hombre y la naturaleza, el primer lazo entre lo eternamente incondicional y lo manifiesto. El ejército de cada ángulo de multitud de los seres angélicos destinados a guiar cada región, velar sobre ella del principio al final del ciclo de la vida, son los vigías místicos de los cabalistas, los alquimistas cristianos, que están relacionados con un sistema numérico del universo. Los números relacionados en los seres celestiales son muy difíciles de explicar. El Foad adelanta los 5 grandes pasos después de los 3 primeros y concluye en una rueda alada a cada extremo de cuadrada para el 4 santísimo, perdón por el ruido, de sus ejércitos y las multitudes. Los grandes pasos, como ya hemos explicado en el último comentario, se refieren a la vez al principio cósmico de los humanos. Desde el punto de vista cósmico, el Foa, dar 5 grandes pasos, se refiere aquí a los 5 planos superiores de la conciencia del ser, siendo el sexto y el séptimo plano el plano terrestre. Ambos planos inferiores en la división esotérica, los 7 principios, los 3 rayos de la esencia, los 4 aspectos del cuerpo, su vida vital, el doble del cuerpo, la triada que desaparece al morir la persona, el alma animal que se disuelve más o menos rápidamente después de la muerte, los 4 regentes o ángeles que rigen las fuerzas cósmicas del norte-sur, este-oeste, las fuerzas que tienen cada una más propiedad oculta especial. Estos seres están también unidos al karma. Puede que esté en necesidad de agentes físicos, materiales, para hacer ejecutar sus decretos. Por ejemplo, los 4 vientos, a los cuales la misma ciencia conoce influencias perniciosas y bienhechoras sobre la salud del hombre, los seres vivos en general. Esto explica también la declaración de San Ambrosio, en el cual dice: de que esta razón nosotros maldecimos
el viento del norte. Durante la ceremonia del bautizo, empezamos por vernos hacia el oeste para renunciar aquel aquí que habita, después de lo cual volveremos hacia el este. Para la iglesia, los dos clases de seres, sinderios, ángeles y demonios. Para los cabalistas y ocultistas, como hay una, el ángel ni castiga ni recompensa, no es sin el permiso de su orden de Dios. El hombre mismo o su karma siente que da individual o colectivamente varias naciones enteras toda especie de males y calamidades. Nosotros producimos las causas y éstas despiertan los poderes correspondientes al mundo sidereo, las cuales son entonces magnetita e irresistiblemente atraídos sobre lo que producen las causas relacionadas. Sobre ellas serán los pecadores y las palabras de los hechos. Todo pensamiento presenta aspecto objetivo, aunque supersensual para otros sobre el plan astral. Todo pensamiento. Hay 3 grandes grupos de constructores espirituales planetarios. Cada grupo se subdivide en 7 subgrupos. Los constructores son representantes de las primeras entidades nacidos de la mente, por consiguiente poderes creadores primordiales. Estos constituyen, al mejor dicho, reconstruyen cada sistema. Después de la noche, el segundo grupo de constructores de los arquitectos muestra la cadena planetaria, exclusivamente el tercero, el progenitor de nuestra humanidad. Prototipo macrocósmico y del microcosmo de los espíritus planetarios. Son espíritus que animan a las estrellas, a la gente, a los planetas en particular. Gobiernan los destinos de los hombres nacidos bajo la tal cual estrella. Las escribas, los archiveros, los descritos anteriormente, que son espíritus del universo. Tanto los constructores son solamente nuestras divinidades planetarias. Los escribas circunscriben el triángulo de la primer ser, la línea vertical, la cifra del cubo, el segundo ser, el pentágono dentro del huevo, el círculo, este anillo llamado no pases, por lo que suben y bajan, también por lo que durante el kalpa se adelanta hacia la gran día que nosotros así fueron formado el mundo sin forma, y del mundo de la forma, de la luz, de los 7 luces, de cada una de las 7 veces 7 luces, ruedas que vigilan el anillo. La estrofa continúa como una clasificación minuciosa de las órdenes de la jerarquía angélica, dividido y subdividido, hasta que el espíritu se pierde en la enumeración. Si al fin de los seres celestes, de los cuales uno tiene un objeto distinto en el gobierno del cosmos, visible durante la existencia, la imaginación esotérica, la primera parte de la estrofa, de lo que ha sido las señales de los escribas, crónicas, el libro del karma, forman una barrera infranqueable entre el ego personal, el sí impersonal, el manantial de la madre primero. Esta razón de la alegoría circunscribe en el mundo manifiesto de la materia en el círculo de no pases.
Este mundo, símbolo del el objetivo uno, dividido en muchos sobre los planos de la ilusión, así la alegoría de los escribas. Separan el mundo del plano del espíritu puro de la materia, lo que suben y bajan las mónadas que se encarnan en los hombres, que aspiran a la purificación, que suben pero no han llegado a la meta, pueden traspasar el círculo, no pases, sino el día que nosotros, este día el cual cuando el hombre esté libre de la venda de la ignorancia, reconozca la inseparabilidad del ego, de la personalidad, considerada erróneamente como suya propia, el ego universal, el ánima supramundi, sumergirá la esencia única para convertirse no solo en uno como nosotros. Las vidas universales manifiestas son una vida única, sino que la vida misma. El gran día sé con nosotros. En la vida de los egipcios llaman el día, ven a nosotros, corresponde el día del juicio final de los cristianos, día bastante materializado en su religión, así como el cuadrado, símbolo de las 4 esferas de los poderes sagrados del círculo, muestra los límites internos infinitos de que ningún hombre puede alcanzar, ni algún en el espíritu, hasta el día en que se acerca el umbral del paranirvana. Si lo alcanza, descansará en el seno de la oscuridad ignota, que será para él la luz durante todo el periodo de la gran noche. Esto es durante 340 millones de años. Kuan Yin, el triple lobo, el Kuan Sai Yin, mora en los cielos de la divina voz del Kuan Yin Tien, el Foa del alimento de los descendientes del Hijo. Tiene las formas ilusorias del universo, sean Ti-Chan, y que los 7 elementos sacados del abismo inferior, el caos, todo lo que el poder de la madre y la misericordia conocen. En esta estrofa traducida al texto chino, nombre en el de aquella equivalente a los términos originales que copiamos en ella. Es imposible dar los verdaderos nombres esotéricos como la China, el Egipto, el elemento femenino. Se coloca formando la pareja de los dioses machos. El esoterismo ignora los sexos. Su más alta divinidad no tiene sexo ni forma. No es ni padre ni madre en sus primeros seres manifiestos celestes terrenos, que convierten poco a poco a los andróginos para separarse al fin de los dos sexos distintos. Kuan Yin Tien quiere decir el cielo del sonido melodioso. Mora en Kuan Yin, o en la voz divina. En la voz es sinónima del verbo de la palabra, que quiere decir la expresión del pensamiento. La Vash, el hindú, la hija parte de la hembra de Brahmana, es justamente con la más de las diosas de los lobos hembras, por decirlo así, la diosa de las fuerzas activas de la naturaleza, la palabra de la voz, el sonido de la expresión. También es la vaca melodiosa que nos alimenta y sostiene, al igual que la madre naturaleza. Por último, la forma del principio más elevado del éter, síntesis de todas las fuerzas de la naturaleza. Así pues, Vash y Kuan Yin son ambos poderes mágicos del sonido oculto de la naturaleza en el éter. Ambos hacen salir el caos de los 7 elementos. La forma ilusoria del universo, la madre misericordia y conocimiento, que recibe el nombre del triple,
porque sus relaciones metafísicas y cósmicas es la madre, esposa e hija del Logos, así como en las últimas adaptaciones teológicas. Se convierte en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la hembra, la esencia, los tres desde el punto de vista puramente oculto. Cósmico es el Foad, hijo del Hijo, energía andrógina, materializándose sobre el plano del universo. Como electricidad es la vida, el ser rápido, la radiante que produce los 7 centros de Laya, contra los cuales ninguno prevalecerá hasta el gran día. Sé con nosotros, Él coloca el universo sobre el fundamento eterno, rodeando Él a Xian Tichan, de gérmenes elementales, los 7 centros, la Laya, los neutros son los 7 puntos del centro, cada término, el sentido que atribuyen los químicos en el principio, en la escala, en la diferenciación, en la Laya, la palabra sánscrita, en el punto de la materia. Desde que cesa toda diferenciación, los gérmenes elementales con los cuales el Foad llena del universo son los átomos de la ciencia y las mónadas. La Leibniz y de los 7 elementos, primero se manifiesta 1 y 4 prevalecerán ocultos, 4 producidos, 3 ocultos, 4 en fracción reveladores, 2 en el medio oculto, 6 manifiestos, 1 opuesto en cada lado, finalmente 7 pequeñas ruedas dando vueltas, es una dándole el nacimiento a la otra. Estas estrofas se refieren al universo. Después de un periodo de disolución universal, también análoga a la revolución de la formación final de los 7 elementos primitivos, aunque compuesto de nuestra tierra, de estos elementos, cuando hay 4 plenamente manifiestos, de apenas estamos en la segunda mitad de la cuerda ronda, por consecuencia del 5.º elemento no manifiesta plenamente. Hasta la 5.ª, los mundos, entre ellos el nuestro, fueron los primeros gérmenes. Gérmenes necesarios evolucionados para después del elemento 1, el segundo estado. Padre, madre, el alma del mundo, diferencia, pero este primer peldaño es una evolución, fue seguido por el otro, ni el mundo ni los cuerpos celestes podían ser construidos sobre el plano objetivo ante que los elementos no hubiesen sido suficiente diferenciados de la condición primordial. Refiriéndose a los elementos que supone el antiguo, creyeron que los elementos eran simples y que no se podían descomponer. Esto no es admisible, pues si sus filósofos ignoran la heterogeneidad de sus elementos, no hubieran personificado al fuego, al aire, al agua, a la tierra, al éter, a sus dioses, a sus diosas cósmicos, no hubieran tenido tanto hijos e hijas. No son otra cosa que elementos salidos de cada uno de los elementos respectivos. La ciencia oculta enseña que a través del espacio, el cambio continuo de moléculas, mejor dicho, los átomos correlativos, que cambian también sobre el planeta y sus equivalentes combinados, por ejemplo, la esencia de la materia, cometas, no puede ninguna de las características físicas o químicas
conocida de los grandes químicos físicos de nuestra Tierra. Esta misma batería, durante el paso rápido a través de la atmósfera nuestra, en cierto cambio de la naturaleza, el hecho explicado de las palabras pequeñas ruedas se han de nacimiento unas a otras. Verifica la sexta región de arriba y sobre nuestro plano terrestre, el plano material, entre dos de los cosmos manifiestos. Estas 7 ruedas son nuestra cadena planetaria. Entendemos las ruedas de la esfera o diversos centros de la fuerza, pero en este caso se refieren a nuestro rosario septenario, en las que construye según el modelo de las ruedas a mundos más antiguos, colocándolos sobre los centros septiternos, como se construye el FOAT. Se refiere al polvo del fuego, hace bolas de fuego, estas dentro del alrededor, infundiéndole vida, poniéndoles al punto del movimiento, unas en la dirección de otras, la dirección contraria. Estas frías y las calienta, estas secas las humedece y brillan, en las soplas las enfría. Así la obra del FOAT, de un crepúsculo a otro, el espacio de 7 eternidades. Los mundos fueron construidos y se asemejan a la rueda más antigua. Esto, a semejanza de las ruedas, habían existido 5 procedentes que habían desaparecido de la noche. La ley rige el crecimiento, la muerte, todo que contiene el cosmos, desde el sol hasta el gusano que arrastra hasta la hierba única. Existe el trabajo intensamente perfecto, cada nuevo nacimiento, pero la sustancia, materia, la fuerza son las mismas. La ley obra sobre cada planeta, las leyes diversas menos categorías. Los centros sepiternos, Laya, son muy importantes. Hay que conocernos el fondo si desea tener una concepción limpia de la cosmogonía, cuyas teorías pasan ahora del ocultismo teosófico. Por ahora podemos decir que los mundos no están basados o construidos sobre, ni debajo ni dentro de los centros del Haya. Después del punto cero, una condición que no es un punto matemático. Los ocultistas, que si quisieran expresarse correctamente, dirían que la materia, sino la sustancia, la esencia materia inconstructible, eterna, aseguran que las suchodizas fuerzas de la naturaleza son la electricidad, el magnetismo, la luz, el calor, lejos de ser mundos de movimiento de moléculas materiales, son esto es, son los constitución íntima de aspectos, diferencias. De este movimiento universal que es discutido y explicado de las primeras páginas del volumen. Es decir, que el FOA produce 7 centros, que queremos decir de los fines creadores de la gran ley. Detiene, o mejor dicho, modifica el movimiento perpetuo sobre 7 puntos invisibles en el recinto del universo manifiesto. El gran aliento traza a través del espacio 7 surcos en el Laya para hacerlos convertir el círculo durante el Manvantara, el ciclo de la existencia.
Según dice el catecismo oculto, hecho sino del Laya, es que la ciencia llamará al punto de la línea cero del reino de la negatividad absoluta, o sea, la fuerza real absoluta del número del séptimo estado de los llamados que reconocen nuestra ignorancia, como fuerza mejor aún del número de la sustancia cósmica, no referencia de la misma objeto inaccesible y desconocido para la percepción finita. Un centro neutro es bajo el aspecto del punto límite de un grupo cualquiera de sentidos considerados, por ejemplo, dos planos consecutivos de la materia, correspondiente a cada uno un grupo apropiado de órganos de percepción. Tenemos por la fuerza de admitir entre estos planos tienen lugar a la circulación incesante y si seguimos los átomos y las moléculas del plano inferior del ejemplo de su transformación ascendente, llegarán al punto donde sobrepasan completamente el nivel de las facultades de las que servimos sobre el plano inferior en el hecho de según nuestro concepto de la materia en el plano inferior desaparece de nuestra percepción, o mejor dicho, pasa sobre el plano superior del estado de la materia que corresponde en el punto de transición. Debe poseer sin duda ninguna propiedades especiales difíciles de descubrir. El FOA produce pues 7 centros de neutros iniciando de la materia, actividad de la materia correspondiente al punto de transición. Debe poseer sin duda ninguna propiedad especial de diferente de descubrir. El FOA produce 7 centros neutros citado en la materia de la actividad evolución que construye el FOA. Recordemos que el FOA es nuestra constructora de la electricidad cósmica. Sale, según decir el cerebro del padre, el seno de la madre, se metamorfosea al punto del macho y hembra, sea que se polariza la electricidad positiva de la negativa. Hay 7 hijos que son hermanos. El FOA está obligado a nacer a menudo. Cada vez 2 de sus hijos hermanos se acercan mucho, aunque sea para abrazarse o para reñir. Para evitar esto, él los tiene la naturaleza opuesta y separa los temperamentos parecidos. Como se puede comprender, esto se refiere a la electricidad engendrada por la fricción de la ley que crea la atracción entre los objetos y se diferencia la polaridad de la repulsión entre la polaridad semejante. Por lo tanto, los 7 hijos hermanos representan las 7 formas de magnetismo o cósmico, cuyo producto y resultado son, entre otras energías, la electricidad y el magnetismo, el sonido, la luz, el calor y la ecuación. La ciencia oculta la define como efectos sensuales en el aspecto oculto, como fenómenos objetivos en el mundo de los sentidos. Los primeros requieren facultades anormales percibidas, últimas son perceptibles a nuestros sentidos físicos y ordinarios. Sería inútil probar hacer
una descripción de tales entidades, es necesario que recuerden al lector que según nuestra enseñanza, la cual considera el universo como una gran ilusión, cuando más se acerca al cuerpo de la sustancia desconocida, más que se acerca a la realidad, pues más lejos de este mundo de la ilusión. De los científicos pueden llamarlos, si que quieren, las fuerzas o las fuerzas engendradas por la materia y también el modo de moverse. El ocultismo ve fuerzas elementales de estos efectos trabajadores divinos inteligentes en causa de las diferencias que producen, la unión íntima que exige entre estos elementales y elementos de la materia pura y su correlación, como podríamos decir, una materia que produce fenómenos terrestres tales como la luz, el calor, el magnetismo, etc. Elementales, las fuerzas naturales, son las causas secundarias que obran, aunque permanecen invisibles, en el mejor dicho, imperceptibles. Son también el efecto de las causas primarias inmanentes tras el velo de todo fenómeno terrestre, electricidad, luz, calor, etc. Si han sido justamente llamados aspectos, sobras de la materia del movimiento, sea estados supersensuales de la materia, de los cuales solo podemos conocer efectos. Para limpiar la comparación que hemos hecho, diremos que la sensación de la luz, por ejemplo, puede compararse con el ruido de las ruedas al rodar. El efecto del fenómeno no existe más allá del observador. La próxima causa que produce la sensación es comparable al conductor, el estado supersensual de materia, el movimiento, la forma de la naturaleza y un elemental. Pero así como la propietaria del coche dirige al conductor desde dentro del coche, así tras esta fuerza está la causa superior y la numenal. La inteligencia cuya esencia ilumina estos estados de la madre, que engendra a su vez innumerables espíritus psíquicos de la naturaleza. Al igual que cada gota que el agua genera infusiones físicas infinitesimales, el FOAD es quien guía la transmisión de los principios del planeta a otros, la estrella, su estrella hija. Cuando muere el planeta, principios de que se animan son transferidos al centro del haya y el centro del sueño. Este centro contiene en la energía potencial latente que despierta también la vida. Empieza a desarrollarse un nuevo cuerpo sidero. Si alguna inteligencia física es capaz de contar los granos de arena que cubren algunos kilómetros para comprender la última esencia de sus concreciones, son claras y visibles, naturalistas. ¿Podrá un materialista limitar las leyes que gobiernan los cambios de condición, la existencia de los átomos, el caos primordial, todas, saber cada cierto nombre, las capacidades de los poderes de átomos, de las moléculas, después de haber servido y formar núcleos más numerosos en el espacio, los granos de los mundos, esta molécula eterna,
Su arena sobre el borde del océano pueden diferenciar la constitución siguiendo la línea de su plano, de la existencia como la sustancia del alma difiere del vehículo del cuerpo, que sabemos que el átomo tiene 7 planos para hacer existencia. Cada plano es regido en sus leyes especiales, la evolución y la absorción. Aquí termina la parte de las estrofas que trata la cosmogonía universal. Después del último periodo de destrucción, todo cuando sigue se refiere solamente a la evolución de nuestra Tierra. En la edición original hay una larga digresión que hemos puesto al final de la estrofa número 7, a la cuarta ronda de revolución de la vida del ser alrededor de las 7 ruedas pequeñas. Los hijos reciben el orden de crear sus imágenes, la tercera parte de ellos niega hacerlo. 2 obedecen la maldición de la rueda hecha. Estos nacerán en la 4ª raza y sufrirán y harán sufrir a esta primera guerra. La significación completa en este verso se puede tener antes de haber leído las explicaciones detalladas dadas después en la antropogénesis y los comentarios que se dedican. Este verso anterior transcurre muchos siglos. Vemos ahora despuntar la aurora del nuevo aeón. Este verso pertenece a la cosmogonía general dada en los volúmenes arcaicos, mientras el volumen 4 dará la historia detallada de la creación, mejor dicho, la formación de los primeros seres humanos, la creación seguida por la segunda humanidad, después por la tercera, como la llama de la primera y la segunda, la tercera raza madres. La tierra sólida ha sido primitivamente una bola de fuego líquido, de polvo ígneo, y como su propio fantasma protoplasmático, y el hombre ha hecho como ella. Se le da la palabra cuarta, la significación de la 4ª ronda. Bien puede también significar la 4ª eternidad, hasta que el globo, el nuestro, puede, según lo que mostraremos más en una vez aún, el último es la 4ª esfera, la inferior de la vida material, sobre el 4º plano. Estamos en una ronda en cuya revolución debería tener lugar el equilibrio perfecto entre el espíritu y la materia. El conocimiento que explica este verso dice: jóvenes santos, los dioses se negaron a multiplicarse y crear las razas según su especie y su semejanza. No son formas dignas de nuestro dinero. Necesitan acceder, se negaron a entrar en los chayas, sombras o imágenes de sus inferiores. Aquí vemos los sentimientos egoístas que han existido desde el principio entre los dioses y estos que cayeron, aunque los ojos de los lipicas kármicos, por la falta de que sufrieron el nacimiento futuros, en la tradición universal antes de la caída fisiológica y la propagación de la especie de la fuera humana o animal efectuada por la voluntad de los creadores de sus progenitores. Esta fue la caída del espíritu de la generación, no es la caída del hombre mortal. Hemos dicho ya que para llegar a ser consciente es necesario que el espíritu
pase por cada ciclo del ser hasta el punto culminante más elevado, que sobre la tierra es el hombre, el espíritu por sí una abstracción negativa e inconsciente, su pureza, su elemento componente. No adquiere el mérito, por tanto, para llegar a ser un Dios es preciso que cada ego alcance su plenitud de la propia conciencia como un ser humano, sea un hombre. La maldición fue pronunciada, ¿no? Hasta aquí lo voy a dejar, vamos para la página 148. El libro tiene 207 páginas. Por favor suscríbanse, regálenme un like y compartan. Hay un link a PayPal en los mensajes para los que quieran ayudar al canal, y que tengan un buen día donde quiera que estén, y muchas gracias por escuchar estos audiolibros. Espero que terminen el audiolibro y les guste mucho.